¿Cómo andan? Bienvenidos, acá estamos, arranca Punto de Partida. Mi nombre es Ramón Indarti y estamos aquí en Neutral. No seas neutral, siempre decimos lo mismo y el canal va creciendo con cada vez más programación. Se va poniendo picante, se va poniendo bastante divertido. Así que nada, está muy bien estar con todos ustedes en semanas. Son semanas muy intensas en la política, no tanto así en la economía, sí en lo judicial, pero sobre todo en lo político, con lo que está pasando obviamente con el peronismo. Pero por suerte para todo explicar y debatir todo esto no estoy solo, está conmigo Eugenia Mucio. ¿Cómo andas, Eugenia? Bien, ¿cómo andas vos? Bien. La economía está medio planchadita, ¿no? Podemos decir que se están dando buenas condiciones para que Sí. mientras está todo este ruido político dando vueltas, el gobierno pueda sostener, si querés, la emocionalidad en la economía. Total. Al mismo tiempo, igual sí está pasando que se está emitiendo deuda en dólares, mañana sale un BOPREAL para que giren dividendos al exterior. Digo, están pasando un montón de cosas, pero el termómetro social, si querés, que es la inflación, tuvo un muy buen dato la semana pasada, que fue del 1,5%, y quizás está ya cumpliendo ese objetivo, si querés, que tenía el gobierno de Javier Milei, que era planchar la inflación. Después entramos en los pormenores de cómo la está planchando y si realmente refleja lo que vos sentís cuando vas al supermercado a comprar algo o vas a comprarte ropa o lo que sea, ese 1,5%. Si bien es todo político y es cierto, estamos todos esperando a ver qué va a pasar mañana en la marcha, porque va a ser masiva. Hoy vamos a hablar con dos dirigentes del peronismo. Uno tiene mayor peso político que el otro, obviamente. El primero es Ricardo Quintela, es gobernador de La Rioja. La otra es Florencia Cariñano, es diputada de Santa Fe y responde a la Cámpora. Es muy cercana a Eduardo Guado de Pedro. Por eso lo político y lo judicial, sobre todo lo político, lo vamos a abarcar desde ahí. Me quedé pensando en el dato de inflación. Arranquemos por economía, si te parece. Porque Dale. lo vamos a atar, se va a atar con lo político, porque es un gobierno que dice, mirá, como me decía la semana pasada, un dirigente muy cercano a Agustín Romo, de la provincia de Buenos Aires, me decía, tengo 1,5 de inflación, así me lo decía. No sé si ya lo dije la semana pasada acá. Y tengo a Cristina presa. ¿Qué más querés? Como diciéndole al votante, ya está, muchachos. Cristina en gana. 1,5 de inflación. ¿Algo más querés en el escenario para que me votes? Y yo creo que ese condimento, ese plus de Cristina presa para el votante antiperonista, me parece que le va a hacer muy bien en materia electoral. Veremos. Bueno, en inflación entonces, ¿qué decías que tenías? Bueno, a ver, vamos a desandar un poco el dato de inflación, si podemos poner la placa, la primera, que es la del INDEC, para presentar el dato. Dale. Simplemente. 1,5% fue la inflación de mayo, Sí. 43% de variación interanual y 13% acumulada. Bien. El 1 por delante es lo que aspiró, por ejemplo, en ese momento, a lo que aspiró Sergio Massa cuando estaba en campaña, que decía en abril la inflación va a empezar con un 1%, con el 3% en su momento y iba a llegar al 1%. Bueno, finalmente llegó, es la inflación más baja desde noviembre de 2017, sin contar los meses de pandemia, que fueron Está bien, que no los excepcionales, por supuesto. Por eso, pará. Ahí ya hay un dato que se ata a lo electoral. Por eso Sí. el gobierno dice, no hay manera que no ganemos esta elección. 2017. Noviembre de 2017. 8 años. Claro, y fijémonos acá, ¿qué es lo que está traccionando hacia abajo la inflación? Vemos ahí alimentos, 0,5%. Es uno de los rubros que más tiene incidencia en el dato que hace el INDEC. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente, nosotros cuando vamos al supermercado, digo, Sí. porque es el consumo habitual o en realidad al que más tangible tenemos, Sí. quizás decimos, che, pero esto aumentó muchísimo más. Bueno, vamos a ir a la primera placa que tenemos por ahí, que es del ISEPSI, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política ¿Qué es Ciudadana, ISEPSI? que hace relevamientos A ver. de los centros barriales y hace la inflación barrial. Ok. Para el mismo mes, la variación mensual para el ISEPSI fue del 3,48% en barrios populares. Pará. En la canasta básica de alimentos, esto. Alimentos casi 3,5. Claro, cuando un mes? vimos un 0,5% ¿Y eso cómo se en explica? el IPC general del INDEC. Tengamos en cuenta lo siguiente, el IPC es un promedio. Sí. El INDEC mide promedio contra promedio. Entonces, Sí. el promedio de mayo Sí. se comparó con el promedio que había dado abril, el mes pasado. Sí. En un mismo mes en el que tuviste
una suba del 3% en aceites, por ejemplo, pero por estacionalidad una baja del 10% en tomates, ¿no? Entonces, Ok, ahí te da entendí. ese promedio. Pará, Ahora, pero pará. Te voy interrumpiendo porque está buenísimo dale. esto. Lo que está diciendo el estudio es que más allá de ese promedio, la canasta básica de alimentos que te salía 480 lucas, te salió 500 en un mes. O sea, son 20 lucas. ¿De dónde sacaste 20 lucas más? Y ahí está tu sentimiento. Exacto. ¿De dónde sacaste 20 lucas más? Ah. Cuando los salarios vienen siendo, vienen teniendo tope a las paritarias, por ejemplo, cuando es privado. Cuando es privado y cuando es registrado, perdón. Claro. Y el gobierno no está homologando esas paritarias porque quiere que vayan a raya con la inflación. Si ahora la inflación está en un 1,5%, ninguna paritaria va a dar por encima del 1,5% cuando ya los salarios vienen perdiendo un montón. Vamos a la próxima placa que tiene diferencia entre lo mismo, ¿no? La variación interanual y mensual de los alimentos por rubro, almacén, verdulería y carnicería. Sí. Vamos despacito, espera, dale. Esto es lo que te contaba antes. A ver. En el mismo mes en el que un aceite subió un 3%, Sí. una verdura, yo puse el tomate como ejemplo, Sí. pero las verduras por estacionalidad bajaron. Estamos en invierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, alimentos de verdulería, 1,99% negativo tuvo de variación mensual. Todo esto siempre medido en barrios Es populares. que comes mucho menos. Con Y el frío. almacén, 5%, arriba. Carnicería, 4,42%. Para, dentro de todo lo que estudian inflación y sepsis, ¿vendría a ser como tope de gama de este tipo de variación? Barrial. Barrial. Estamos hablando siempre Almacén. de barrios populares. Está bien, pero entonces, si yo soy gobierno, lo que intento bajar a tierra es salgan del almacén de barrio, caminen un... Yo sé que muchas veces es difícil, pero... Pero No- ahí tenés que pensar, ¿tenés acceso a un No, hipermercado? Podés llegar, digo, te da, por ejemplo, el transporte. Mañana también aumenta el transporte. Sí. Te da para poder cargar la sube y moverte con 2, 3 colectivos hasta el supermercado. ¿Tenés un auto para poder llevar tantas bolsas? Por No había ejemplo. visto este informe, ¿eh? Me sorprendiste bastante. Está muy bueno. Y sí. si después tenemos más específico, carnicería, almacén y verdulería, si los quieren poner como para también seguir viendo Sí. ejemplos, mientras tenemos una variación acumulada en el año de inflación del 13,3%, acá estamos planteando un producto, ¿no? Siempre diciendo que Sí. el IPC es promedio, ¿no? De todos los rubros. Pero acá, por ejemplo, la carne te aumentó un 200% el kilo de asado. Sí. Desde en 2 noviembre de años. 2023, en 2 Claro. años. Y en 2 años tuviste No, año y medio, perdón. año y medio, bueno, sí. Y capaz que el índice, el IPC nacional te da menos que eso, pero la carne aumentó un 200%. Entonces vos capaz decís, bueno, dejo de comer carne. Mira. Asado, perdón. Voy a comer carnaza, Está bueno 181%. Voy a comer nalga, 221% acumulado. Claro, el promedio te lo baja después. Exacto. El poder adquisitivo, a pesar Lo cual de igual que- no... Claro, pará, ¿sabes por qué? Yo estoy pensando, por ejemplo, yo pago 2 salarios en casa, ¿no? Sí, Ni empleada en casa y niñera. Y los 2 sueldos yo los actualizo trimestralmente por IPC. ujú, Claro, vos agarras esto y decís, estoy perdiendo. Estoy cayendo por abajo de la inflación. Me aumento. Pero Sí. en realidad no es. acá está No es medido estrictamente así. en carnicería. No, a lo que quiero llegar con esto es, tenemos una inflación que está dando resultados en el promedio Sí, obvio, nacional obvio. en desaceleración, Ok, 1,5%. Hay que tener en cuenta que es un promedio. Bien. Y que al mismo tiempo, cuando vamos a lo específico o nos salimos de los grandes supermercados y demás, en los almacenes de barrio, por ejemplo, tenemos más aumentos y la gente con menos recursos que está en esos barrios llega quizás a ese almacén y no llega al supermercado y tiene esos aumentos. Al mismo tiempo tenés salarios que, si tenés la suerte hoy en día de tener un trabajo registrado, con paritarias, esas paritarias quizás no se están homologando o se están topeando con la inflación. Y la O- inflación viene en desaceleración. O que cobras aguinaldo. O que cobrás aguinaldo. No es- Después no vamos a es- hablar del no- aguinaldo, porque hubo preguntas. ¿Te tocó en algún lado? ¿En alguno de tus laburos? Y en Sí. uno me tendría que tocar. Perfil te tiene que tocar. Y sí.
Yo estoy... y tuve que pagar 2. Claro. Así como me quiero matar. Y aparte hay que tener otra cosa en cuenta. Dale. Si tenemos la última placa y cierro, Dale. y cierro con Sí, porque esto. quiero que sí o sí entre el video de Feynman quejándose del balcón. O sea, para mí fue lo más importante de la semana, te aviso. Fue lo más importante de la semana. El personaje es espectacular, así que lo quiero escuchar de nuevo. Ok. No, Dale. la de consumo masivo versus importados lo tenemos. Bien. Este es una... A ver. Ahora que se va a mostrar en pantalla, Dale. esto de acá. ¿Qué es un eso? gráfico de la consultora Equilibra Sí. que lo que hace es medir en términos desestacionalizados cómo se movieron distintos rubros de la economía. Entonces vos ves al consumo masivo por debajo, la línea roja de más abajo, en 84. Y tenés a consumo que, por ejemplo, es importaciones de bienes de consumo, patentamiento de autos, compra de inmuebles, por arriba. Es decir, eso es Claro. lo que creció en consumo y lo que bajó en consumo. El masivo por debajo y todo lo que es importados o bienes durables que vos los podés pagar en cuotas. Y hoy lo que está sucediendo es el acceso al crédito, el acceso a las cuotas para comprar un lavarropas, para comprar una heladera, para comprar un auto incluso. Por otro lado, son dos velocidades Son del dos consumo. velocidades distintas, son dos países distintos, Exacto, completamente distintos. que está mostrando que el que tiene Esto la está buenísimo. posibilidad de acceder al crédito está accediendo a un mundo de cuotas y pudiendo irse de vacaciones afuera por el dólar barato, Sí, o cambiando el auto. cambiar el auto, comprando un bien comprar durable. algún bien durable, Y otro. pero en el consumo masivo o está esa misma persona o esa misma familia está relegando en consumo masivo Bien. y quienes no acceden también están relegando en consumo masivo. Fue una suerte de consultorio, una previa de consultorio, porque después Bueno, tenemos consultorio, ¿no? es verdad, tenemos Bueno, consultorio. entonces quiero escuchar a Feynman, por favor. Fue lo mejor de la semana. Eduardo Feynman está completamente indignado que haya un balcón donde está Cristina saludando. Entonces, ya no solo es como, tiene que estar presa, sino que la tenés que sacar del balcón y si podés encerrarla en el baño, cosa que nadie la pueda ver. No puede entrar 2 personas. Imagínense a Mayans y Cristina solo en un baño, no entran. Bueno, Feynman decía esto cuando se enojaba porque filmaban en el balcón, mirá. Esto es lo que le falta a la señora para dejar de estar presa. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a poner en la pantalla, muy seguidito, para ir siguiendo. No el balcón, ni la puerta de la casa, ni la gente que está ahí. Que salva al balcón la señora todo lo que quiera, que se divierta, que tuitee, todo lo que quiera, que haga un programa de streaming, que baile en el balcón todo lo que quiera, que se cambie 8 millones... No me muestres el balcón, sácamelo. Te dije que mientras yo esté al aire no va el balcón. Ni el balcón ni la gente abajo. Si me llega... ¿Cuánto falta para que venga? Lo cortaste antes. Oh. Si Bueno. me llegás a mostrar el balcón, Esto me es- levanto y me voy. esté Dijo. al No, aire, está bien. no va el balcón. Es espectacular. Ni el balcón ni la gente abajo. ¿Lo dejaron? Si me llegás a mostrar Ahí eso, está. te juro, me levanto y me voy. Ahí está. Esto Me es- levanto y me voy. Le molesta Decía el Feynman. balcón. Sí, es que se está haciendo medio una cadena nacional. Bueno, es la lógica que usó Cristina durante toda su presidencia. Mañana. Mañana vamos a conocer bien los detalles del punto por punto qué puede y qué no puede hacer. Claro. La policía de la ciudad le pidió a la nación, poneme algunas condiciones que son, mirá, el otro día leía en la vieja revista, creo que la de 23, cuando está Menem preso Sí. en Don Torcuato. Entonces Menem, por ejemplo, podía recibir, aunque había un rumor de que había un túnel donde Menem podía salir. Pero bueno, eso es otra Crecí cosa. con esa leyenda. Sí, había un túnel en la Quinta de Costañán. De indignación, de gente indignándose diciendo, pero tenía un túnel. Ahora Estaba es- preso y tenía un ahora es- túnel. ahora es un shopping ahí todo. Es todo un coso, lo voltearon toda la Quinta. No existe Claro. más. Pero Menem podía recibir de tal a tal horario, podía recibir gente y determinada cantidad de gente. Entonces lo que están diciendo es, pará, vos no podés recibir 17 personas. Te voy a recibir 3. Un horario en particular. Después los fiscales pidieron que tiene que usar sí o sí la tobillera. Sí. Lo cual, o sea, lo que está diciendo la defensa de Cristina es, no se va a ir a ningún lado, tenés una policía en la puerta. Sí, no, obvio. no es Samid. Hay un montón de cosas que se van a ir viendo. Por ejemplo, ¿puede salir al balcón o no? En realidad está dentro del perímetro del Claro, hogar. pero, pará. Si Digo, Berardi, hablando desde la lógica, sin saberlo. el abogado de Cristina dijo, denle domiciliaria por una cuestión de seguridad porque hubo un intento de asesinato. Entonces los fiscales dijeron, bueno,
el balcón es inseguro. Porque puede aparecer alguien y dispararle. Ya con que tiene Estamos más de viendo un 70 nivel. va. No. Va claro, domiciliaria. O sea, sí. no era necesario decir que No, te venía... legalmente vos podés no darle la domiciliaria si querés. Mirá. Aunque tenga 70 años. Y el ejemplo que ponían los fiscales era Ricardo Jaime. A Jaime pidió la domiciliaria y le dijeron de ninguna manera aunque tenía 70. Porque era Jaime. Como es Cristina, seguramente. Pero estamos viendo un nivel de. Paranoia. De paranoia. Total. Que más allá de que hay mucho gorila, pero enfermo, que se ataja con lo legal para decir, no, el balcón es peligroso, no puede salir al balcón. Es porque odian que salga al balcón. Total. Es una cosa de loco. Y que salude, porque va a haber gente todo el tiempo. Están completamente psiquiátricos. Igual para siendo vecina o vecino de ahí, te querés cortar las venas con una galletita. ¿Sabes lo que es? Es un caos ahí adentro. No, y mismo siendo Cristina, querés dormir la siesta en un momento, hay un montón de Cristina, gente. No pasa nada. Claro. No se va a ir a Río Gallego, chicos. No, eso seguro que no. Bueno, muy bien. Mañana va a haber una marcha multitudinaria. Yo voy a jugar o al menos me interesa más analizar, porque si bien en un ratito va a estar Florencia Cariñano de la Cámpora, seguramente y Quintela también van a decir unidad, porque estamos todos unidos. Mañana va a ser un día para ver presencias y ausencias. Quién no va, quién se pone lejos, a quién putean. Te juro, cae de Manuel que mañana Kicillof uno se va a comer. Sí. Porque la Cámpora cree que por culpa de Kicillof, que desdobló la elección, la justicia adelantó el fallo. Contrafáctico total. Bueno, muy bien. Consultorio, antes de ir. A ver, Ahí aguinaldos. Habría que ver por provincia cómo se preparan, ya que la de Buenos Aires es eso. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Podemos pedir que vuelvan a mandar la pregunta. Claro. Para... Sí, no, pero está bien, es verdad. Porque hay una diferencia. No, la respuesta esta es importante. ¿Hay diferencia de cómo se paga un aguinaldo por provincia? No. No, chicos. Por favor, no. No inventen cosas que no hay que hacer. Si estoy en negro, ¿corresponde aguinaldo o es solo una ilusión? Es solo una ilusión. No. Solo le corresponde el aguinaldo a las personas en relación de dependencia y a jubilados y pensionados. Sí. Yo sumo una respuesta. Sí. Conozco mucha gente que está en negro. Me pasaba con un laburo mío cuando yo estaba en negro en otro laburo que te daban aguinaldo igual. Claro, No bueno, eso es remunerativo. parte de un arreglo informal. Claro, que no eso, remunerativo. Bueno, existe. Claro. Pero en lo legal, solo los trabajadores en relación de dependencia y jubilados y pensionados. Si estás del otro lado. Monotributistas no tampoco, porque siempre es una pregunta también. ¿Monotributista? No. No, ese está casi en negro. No, si estás del otro lado y estás en esa situación, por lo menos tirala. Capaz que Claro. si pasa, pasa. No perde nada con decir, che, ¿te acordás que este mes habría que pagarme el aguinaldo? Y capaz que tenés un juez, iba a decir. Capaz que tenés un jefe que justo cobra un poquito de más y te dice, bueno, te tiro. O capaz si no te aumentan hace mucho, decís, También, bueno, pagame el aguinaldo y vemos. También. O con Una algo. especie de bono. Con lo que sea. Con lo que sea todo vale. Bien, ¿qué más? A ver, ¿ya no se paga el IVA de los productos del supermercado? ¿Sabes qué? Esto me lo preguntaron mucho por fuera de las preguntas. No es que ya no se paga el IVA, sino que ahora ¿Qué? ves seguramente cuando vas a la góndola del supermercado, de una farmacia o de cualquier lugar, Sí. ves precio con impuestos, precio sin impuestos. Ah, ok. Y por capaz eso. te confundís porque incluso, por ejemplo, a mí me pasó ayer que estaba viendo una remera que decía 50% de descuento y dije, oh, qué interesante. Y veo y decía un precio y otro precio. Y decía, pero claro, ¿sobre cuál hago? Y después vi chiquitito, decía sin impuestos. ¿Sin impuestos? Porque por ley ahora obligatoriamente tienen que mostrar cuánto te saldría sin ese 21% que es el IVA. Pero siempre te van a cobrar con el IVA, no sin el IVA. Es simplemente para información del ciudadano. Ok. El otro día se hizo viral el dueño de Manaos, que contó que su gaseosa que estaba, no sé, una luca era. Sí, Sin impuestos la ponía a 4.80 casi. sí. Muchísimos Fenómeno. impuestos. Tremendo. ¿1.500 sale? Aguante Manaos. No, nunca tomé Manaos. Si querés me hago el popular. Si querés la fantineo todo y digo, no, porque con la tía Pocha tomamos Manaos. No, nunca la tomé. Ni el Fernet con Coca-Cola, chicos. Perdón. Y la Coca-Cola no la tomo. Así que entonces no. No. Fernet con Pepsi también va. Sí, Si no hay, si está frío, va. yo sí. Sí, vi que Ojo, pagó. con pomelo, con cualquier gaseosa pomelo queda muy bien. Bueno, perdón, sigamos. Eso de fisura total. La canasta, no, ¿la guerra en Medio Oriente afecta al mercado en Argentina de alguna forma? ¿O cómo afectaría? A ver, Sí. lo que ahora estamos viendo sí es por el petróleo Brent, el barril del Brent,
que es el precio de referencia que tiene Argentina, que está subiendo por encima de los $70, algo que no pasaba hacía bastante tiempo. Buena noticia para los petroleros, mala noticia para quienes descargamos nafta, porque se puede llegar a trasladar, hay que ver, porque ¿se acuerdan que el gobierno ató el precio de la nafta al precio del barril del Brent, al precio internacional? Entonces, cuando bajó el precio del barril del Brent, también bajó un 1%, 2% la nafta en su momento. Ahora, en realidad, hay que como esperar porque se hace un promedio mensual de cuánto aumentó el precio internacional y cuánto se trasladaría a los combustibles. Bien. Pero puede afectarnos, por ejemplo, por ese lado. ¿Y la última, la canasta básica porteña, es la misma que en el resto del país? No. No. Son diferentes mediciones. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires tiene una medición de clase media que el IPC nacional no, el INDEC no tiene. Así que no es la misma canasta básica Bien. porteña, y de hecho la porteña, una de las principales diferencias que tiene es que tienen más peso los servicios, que en otros lados del país no lo tienen más peso los bienes. Muy bien, pasó consultorio entonces de Eugenia Mucio. En un ratito ya se sienta con nosotros Florencia Cariñano, diputada de la Cámpora, para hablar de lo que va a suceder mañana. Y luego Ricardo Quintela, desde La Rioja a la Ciudad de Buenos Aires. Dale. Gracias por esperarnos. Aquí estamos en punto de partida. Son semanas muy, muy calientes en el ámbito político, que se atraviesa con lo judicial. Te lo veníamos anticipando la semana pasada con el fallo, y ahora más que nada con la consecuencia política, que decíamos es impredecible, es casi en tiempo real ir cubriendo este tipo de noticias, y es muy difícil decir va a suceder esto, porque básicamente los personajes incluidos en esta trama van jugando, van teniendo sus movimientos. No solo hacia afuera, sino hacia adentro, sino también dentro del peronismo, que va pensando cada uno. No hay un mensaje uniforme. Es cierto, hay un mensaje de unidad y a Cristina la están sacando de la cancha, pero después hay un montón de interpretaciones. Entre esas, hoy está con nosotros Florencia Cariñano, es diputada nacional, es de la Cámpora y de Santa Fe. ¿Cómo andas, Florencia? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Bien. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, quiero pensar un poco más allá del fallo judicial que ya fue la semana pasada. Con Euge siempre estamos pensando, bueno, cómo se reordena o qué crees que puede llegar a pasar con el peronismo después del fallo, con lo que pueda venir más allá de la marcha de mañana. A ver. Es que no es más allá de la marcha de mañana. Yo creo que la marcha de mañana va a ser definitoria por qué cantidad de gente se va a movilizar. Yo ya sé que han salido compañeros de la Quiaca que están 2 días viajando para venir a saludar y acompañar a Cristina. La marcha de mañana creo que va a ser un punto de inflexión. A partir de ahí empieza la reconstrucción del peronismo y el pedido de libertad de Cristina en todos los foros internacionales, con estrategia judicial de sus abogados, y nosotros empezamos la tarea política, que es exponer lo que está pasándole a Cristina de este fallo totalmente ridículo, injusto, mal hecho, todo el proceso judicial. Digo, no estamos acá para analizar esto, pero digo, cuando decimos que ella no pesa sobre ella absolutamente ninguna prueba que la incrimine, no ha firmado un solo papel, es hasta ridículo cuando te pones a ver que ni siquiera el jefe de gabinete, que era el que firma las partidas presupuestarias que además estaban aprobadas por el Congreso, ni el ministro del cual depende Vialidad están imputados, han sido juzgados en esto, o han sido juzgados y han sido absueltos, digo, y la presidenta, que está por arriba de todos ellos, es culpable. Es ahí ya cuando las cosas no empiezan a cerrar, y cuando no hay justicia en la Argentina, entonces es cuando esa justicia sobre todo no se le da al peronismo, que es el que siempre pone los cuerpos, los muertos, el que siempre ha sido perseguido y el que ha sido sobre todo en este país proscripto. Bueno, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa es el enojo de la gente, el enojo de los militantes, con los 3 supremos que han hecho esta aberración. Pero por eso digo, mañana es un punto de inflexión, y a partir de mañana, de cómo salga, no sabemos. La verdad que nosotros no tenemos en nuestro equipo a una tarotista como Karina Milei, que seguramente debe estar tirando las cartas en este momento de tarot y diciéndote alguna estupidez. Pero más allá de eso, como no tenemos eso y como no nos guiamos por off the record ni nada, hay que ver qué pasa mañana con las multitudes y cómo reacciona esa multitud
ante el hecho de que finalmente mañana Cristina queda presa. Y después, al otro día, empieza la cuestión política, de dónde vamos y cómo vamos a organizarnos, y por eso estamos constituyendo mesas en todo el país, que es Rosario con Cristina, Santa Fe con Cristina, Córdoba con Cristina, digo, para empezar a acciones concretas políticas. Cuando decís organizarnos, ¿es todo el peronismo? Yo hasta ahora he visto a todo el peronismo al lado de Cristina, lo he estado viendo durante toda la semana en las diferentes reuniones que mantuvimos en el Partido Justicialista Nacional a diferentes... Pero hay dos que no, Jaldo, Jalil, digamos, por ejemplo. Pero ya hace rato que vienen votando con Milei. Está bien, pero son peronistas. O dicen ser peronistas. ¿Son? ¿Les preguntaste? No tengo el peronismo. Habría que verificar. Están en el Partido Justicialista. Habría que verificar si se autoperciben todavía peronistas. Porque, digo, parte de lo que está pasando hoy con el protocolo nuevo de la Policía Federal que nos pone en jaque a todos, a todos. Nos van a revisar las redes sociales. Quiero decirle a la gente que a partir de ahora el miedo tiene que ser algo importante para todos, porque van a las redes sociales como método de prevención. Entonces, si él piensa, la Policía Federal piensa que tiene que prevenir algo que no sabemos qué es, se tiene que meter en tus redes sociales, te tiene que detener. Quiero ir al punto de cuando decís todo el peronismo. Eso, lo que hicieron hoy, y a través de lo cual van a perseguir opositores, periodistas, todo, es porque estos gobernadores le votaron la ley bases. Le dieron facultades delegadas. Gobernadores como Jalil y como Jaldo. Sí, muchos de ellos le votaron la ley bases y le dieron las facultades delegadas para que Patricia Bullrich hoy pueda modificar el estatuto de la Policía Federal. Por eso te pregunto si es todo el peronismo. Yo creo que sí, que es todo el peronismo. Yo creo que actitudes como la que han hecho votar la ley bases y las facultades delegadas no son peronistas. No son peronistas. Pero bueno, yo tampoco es que voy a decir quién es peronista o no. No, pero, a ver, peronismo bonaerense, antes del fallo, Ferraresi en Avellaneda quiere enfrentar a la lista de Cristina Fernández, por ejemplo. Pero yo a Ferraresi lo vi marchar el otro día hacia la casa de Cristina, para bancar a Cristina. No significa que no quiera enfrentar a la lista de Cristina. Esa es mi pregunta. ¿Ya mi lo pregunta dijo? es, ¿se zanjó? ¿No hay interna? ¿Va a ser unidad? Y la última palabra en ese punto la tiene Cristina. Yo creo que estamos en un proceso de unidad, que han entendido finalmente que la unidad es la única salida. Un proceso que se iba a dar, yo creo que finalmente se iba a terminar dando, han acelerado los tiempos de esta unidad, porque ya estaban las conversaciones iniciadas. Lo que se ha acelerado es el tiempo cuando meten a la principal líder opositora, a la presidenta del Partido Justicialista. Bueno, todos deciden unirse. Esa mesa del PJ sigue siendo de Cristina. Massa no es PJ, Frente Renovador, pero entienden esa mesa chica, y seguís poniendo a Kicillof. Mirá, estaban Cristina, el otro día Moreno, Grabois, Massa y algunos otros partidos, y yo lo vi a Kicillof, vi a Carly Bianco, vi al Cuervo Larroque, vi a Seco, vi un montón de funcionarios que estaban ahí bancando esto, y van a movilizar, y salió Axel diciendo hay que acompañar a Cristina. Yo creo que el proceso, a partir del otro día, empieza el proceso de reunificación del Partido Justicialista para enfrentar a Milei en las urnas, que es la salida política a esto, ganarle a Milei en octubre, llegar con la cantidad de votos posibles para ganarle en el 2027, y a partir de ahí exigir la revisión de la sentencia, exigir que se amplíe la Corte Suprema de Justicia y seguir hasta conseguir la libertad de Cristina. Vos dijiste recién que a partir de la marcha de mañana y a partir de lo que pase mañana se empieza a reorganizar el peronismo, pero también al mismo tiempo decís que el fin último es la unidad. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que puede pasar mañana que pueda cambiar ese concepto de unidad al que o vos querés llegar o las diferentes facciones del peronismo quieren llegar? No, es que lo que va a pasar es la movilización más allá de algunos dirigentes, les guste o no, que se movilicen. Los dirigentes muchas veces no manejan lo que pasa en sus bases. Ahí, la CGT podrá o no llamar a un paro, pero va a haber muchos trabajadores que van a estar acompañando. Algunos intendentes querrán movilizar o no, pero de esos lugares se van a movilizar sí o sí, porque consideran que Cristina es la única que les ha dado una posibilidad de vida digna, y vos a la gente no le borrás la memoria porque el intendente te diga, ahora borra todo, no. Pero, por ejemplo, cuando Cristina dijo, no me acuerdo en el acto, en cuándo fue, cuando dijo, tampoco crean que los que están arrepentidos o los que están
viendo que la política de Milei los perjudica, vuelven a nosotros. Esa fue una Sí. excelente autocrítica, no, una excelente reflexión que hizo Cristina cuando lo vemos todos. Digo, no significa que de un día para el otro la gente dice, bueno, no lo quiero a Milei, ahora voto el peronismo. Bueno, no, a ver, primero tenemos que generar la unidad, tenemos que generar las condiciones y tenemos que volver a representarlos cuando se sientan representados de nuevo por el peronismo, con un peronismo unido, con un proyecto económico claro, contundente, con un proyecto político. Bueno, todo eso es el proceso que empieza a partir del día después. Eso es lo que yo digo. La unidad no puede ser por sí misma buena, porque no lo fue. Porque no lo fue. En el 2019 todos unidos y llegamos con Alberto, que después se comió la curva y se hizo cualquier cosa. Digo, agarró la lapicera y no escuchó a más nadie de toda la coalición que lo había llevado ahí. Entonces, no puede, y además hizo cosas de las cuales muchísimos de nosotros estábamos en contra, como por ejemplo validar un crédito del Fondo Monetario Internacional que era inviable para la Argentina, cuando decíamos que la gente necesita... ¿Cuándo en un gobierno peronista, digo, no voy a ponerme en este momento a criticar lo que ya hicimos durante 2 años, pero en un gobierno peronista no puede haber ningún trabajador que no llegue a fin de mes, y eso pasó. Entonces, no puede ser la unidad Bien, por sí misma. Pero por eso, esa es la última expresión, porque en ese mismo discurso Cristina hablaba del 2015. Y yo me miraba el discurso y yo decía, bueno, y la última expresión del peronismo fue la del 2019-2023. Y por eso perdimos. Por eso. Digo, pero ese es el último gobierno Claro, peronista. por eso perdimos. Ujú. Por eso perdimos, porque Cristina se fue con una plaza llena. Llena, me acuerdo que hasta yo me desmayé de tanta gente que había. Llena, pero a tope. Vino Macri, destruyó al país, endeudó al país con 45.000 millones que se lo dieron para cada campaña y encima es tan fracasado que perdió. Después vino Alberto con toda la ilusión de que iba a venir un gobierno peronista y la verdad es que se desvirtuó porque no hizo un gobierno, no tomó medidas que hubiera tomado un peronista, no escuchó a sus socios políticos. Cuando llega ¿Por qué Massa... se quedaron? Pero ahora estamos yendo... Bueno, pero es la última ¿Y expresión por qué no? peronista. ¿Y Bueno, por si qué querés no? cambio las preguntas. No, ¿por qué no? Te pregunto a vos. Si la principal... Por eso quiero tu principal- respuesta, quiero tu yo mirada creo- de por qué. Mira, Nada más eso. yo creo que que Alberto llegó gracias a los votos de Cristina, principalmente de Cristina y de Sergio Massa. ¿Por qué nos íbamos a ir si él llegó ahí? Porque las principales expresiones políticas eran Cristina y Massa, que eran los que tenían los votos. Estábamos siendo parte minúscula, algunos ministerios, pocas cosas, pero teníamos una representación. ¿Por qué nos íbamos a ir cuando el que estaba fallando era él? ¿Por qué íbamos a dejar que esos lugares para que vengan otros albertistas y sigan haciendo cagadas, digamos? Nosotros en cada lugar que estuvimos hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer porque somos peronistas. En el PAMI dimos medicamentos gratis, nosotros nos fuimos de migraciones sin una sola denuncia y habiendo hecho un montón de modificaciones. Guado de Pedro no tiene una sola denuncia en su ministerio y articuló con todos los gobernadores para que todos puedan tener todo. Después hay que ver las otras áreas, ¿qué hicieron? Pero cuando marcás albertistas que vengan a hacer cagadas, ¿ensayás otra unidad con esos albertistas hoy? ¿Podés hacerlo? Sí, yo creo que sí, que se deben haber dado cuenta de que... Yo creo que se deben haber dado cuenta de que Alberto hizo desastres. Me imagino que tienen que haber hecho una autocrítica. No, nosotros no vamos a excluir a nadie. Todo el que quiera y entienda que entienda que hay un modelo económico, que no podemos endeudarnos o ratificar la deuda como hizo Guzmán. Hay algunas condiciones que hay que poner para volver al poder. Lo de la deuda es una de ellas, no vamos a validarla. No podemos volver a traer un Guzmán para que haga los desastres que hizo como ministro de Economía. Bueno, entonces en cuanto esos funcionarios o todo aquel peronista entienda que tenemos que ponernos de acuerdo en un modelo económico que defienda las industrias, que proteja el trabajo, que primero va a ser un proceso de reconstrucción. A ver, yo lo escucho a Kicillof y escucho una diferencia política con Cristina, no escucho una diferencia económica. Yo ¿Cuál es la diferencia? yo escucho la defensa de una gestión bonaerense que me parece bien porque él es el gobernador. La verdad que las veces que lo he escuchado, que no lo escucho mucho porque no es mi gobernador, entonces no presto atención, pero las veces que lo he escuchado hablar, escuché una defensa de su gestión y me parece bien que la defienda la gestión. Pero la política económica que plantea es muy similar a la de Cristina. Revalida la del 2014. Bueno, y por eso estamos en un proceso de unidad. Por eso no es un mal candidato para ustedes, Kicillof.
Veremos qué pasa. Primero nos tenemos que poner de acuerdo sobre un montón de cosas, pero nunca dijimos que sea mal candidato Kichilov. Lo que tenemos que ponernos es de acuerdo en una mesa política sobre cómo va a ser la unidad. Ahora, con una Cristina por fuera de la escena como candidateable, ¿vos crees que finalmente puedan surgir figuras? Porque estás poniendo el modelo por sobre los personalismos, sí, según lo que estás diciendo. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, en las elecciones se eligen personas, se eligen nombres. Entonces, ¿hoy ves a alguien que pueda representar eso? ¿O ahora, con este proceso, sin Cristina candidateable, puede llegar a surgir alguien? Mira, yo hoy lo que veo es que tenemos a la principal líder que más votos puede llegar a obtener en la provincia de Buenos Aires, en donde la juegues, proscripta. El peronismo es como cuando Perón fue proscripto. Bueno, era Perón. Después todo el que pongas, los votos no se trasladan. No es algo que Cristina dice, es él, no va a sacar los mismos votos, porque la gente la vota a Cristina porque sabe que tuvo 12 años de gobierno donde le dieron felicidad, donde le dieron el procrear, donde crearon universidades, donde había más hospitales, donde había derechos, donde había posibilidad de tener unas vacaciones dignas, mandar a tus hijos a tus hijos les daban notebooks en las escuelas. Digo, cuando la gente la vota a Cristina, vota eso. Vota algo que les pasó a ellos, una vida. Entonces, todo lo demás eran en ese momento funcionarios de Cristina. La voluntad, la decisión de hacer una política, de generar universidades, de obra pública, de rutas que hoy están destruidas y no se invierte un peso, de escuelas. Hoy no sé, ni una sola escuela, pero ni un aula. Bueno, esa fue Cristina. No fueron. Claro, ¿pero no se puede trasladar ese modelo? Se puede trasladar el modelo, lo que no implica es que tengan la misma capacidad que Cristina para enfrentarse a los... Cuando vos gobernás, tenés que decirle, esto no va para allá porque va para acá. Los bienes personales que hoy le bajaron a los ricos, con eso podríamos estar pagando las jubilaciones. Bueno, esas son decisiones. Te enfrentás con los que más tienen para darle a los que menos. ¿Cuántos hay dispuestos a eso? Veremos. Cristina lo hizo, se enfrentó. Cada vez que tuvo que tomar una decisión, se enfrentó, no le tembló nada a Cristina. Miren cómo tiemblo, nada, no voy a temblar ante la duda de si tengo que beneficiar a un monopolio o a la gente. No hay duda en eso. Y la gente sabe que Cristina no duda, que es la única que le puede hacer frente a los poderosos, que son básicamente los dueños de este país, que son básicamente los dueños de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no fue? Seguramente ahora tenés una explicación legal y ahí estoy por quedar en offside. ¿Por qué no fue candidata entonces en la última? Pues todo esto venía procesándose. Ella lo explicó un montón de veces. Pero lo explicó cómo venía haciéndose. ¿No estaba proscripta? No estaba proscripta, pero iba a ser el eje de, en ese momento, la condena. Luciani tenía todo preparado para hacer el alegato. Pero no estaba proscripta en ese momento. Podía ser candidata. No estaba proscripta, pero... y termina eligiendo Massa. A Massa. Bueno, termina bancando a Sergio Massa, si querés. Vos hablas de la claro. Anterior. Digo, las últimas decisiones... Pensé que hablabas de la del 19. No bueno, ves... este proceso se hubiera adelantado. A ver. Digo, la iban a agarrar. A Cristina estaban esperando. Pero es completamente contrafáctico. No es contrafáctico, porque de hecho lo dijo, soy candidata y es... decime algo, 47 días estuvo esta sentencia en la Corte para que la Corte decida. Decime otra cosa que se haya decidido tan rápido en la Corte Suprema de Justicia. Hace 25 años que está el correo. Macri, que esto lo tienen que saber los argentinos, la familia Macri se hizo cargo del correo y nunca pagó. No pagó. Esperá. Bueno, 25 años. El DNU 70, que nos caga la vida todo. Pero lo de Cristina dijo, soy candidata y a 40 días después... Estoy de acuerdo con que el fallo de la Corte, el de hace una semana, fue estrictamente político. Quiero entender por qué entonces... Podría haber dicho soy candidata en 2023, en 2023, y que suceda lo que sucedió ahora. Primero y termina... Digo, yo veo en Cristina un 2015 donde queda Daniel Scioli. Pierden. 2019 elige a Alberto Fernández con el dedo. Le dice el peronismo, nuestro candidato es él. Sale muy mal. 2023, ustedes militan la campaña de Massa. No sé si muy cómodos. Sí, muy cómodos la militamos. ¿Sí? Uh-huh. Bueno. Y son, a ver, Scioli, ¿qué representaba de Cristina? Era el candidato que más medía en el peronismo en ese momento.
Claramente, a ver, la gente le gusta, al peronista en ese momento fue el que más medía. ¿Y te fue cómodo, en serio, no, militar la a verdad Massa? que no. ¿Te fue cómodo militar a Massa sí, a Scioli no. Después de lo que pasó en 2013. A Massa sí, a Scioli no. La verdad que Massa, yo no tengo ningún inconveniente. Al contrario, Massa se ha portado muy bien. No tengo nada para decir de Massa. Se hizo cargo de un gobierno. Muy y es bien, una locura, leíste el libro de O'Donnell con los argentinos. Es una locura que yo estoy defendiendo. Iba una vez por semana a la embajada a decir que los que estaban locos. Pero Cristina ya saldó esas diferencias políticas con Massa. Yo te estoy preguntando a vos, Cristina saldó las diferencias políticas con Massa, pero si Cristina salda las diferencias, cuando hablan de ella, ¿a mí que me voy a hacer más ofendida que Cristina? No, si hablan de Cristina. Quiero entender a si mí quizás... Massa nunca, personalmente no nos hizo nada. Si Cristina decide que el proceso político con Massa está saldado y resuelve la situación como lo hizo ahora con Moreno, y lo ha hecho con un montón de personas con las que se ha sentado al bol, porque la política es eso, la política también es eso. Ya sé, entiendo, Florencia, pero hay un punto entonces donde vos marcás que no hay una discusión a la decisión de Cristina de tu parte, y está bien. No. Hay una gran parte del peronismo, Kicillof, Larroque son dos, que dicen, momento, a esa última palabra la vamos a discutir. Y está bien. Y está perfecto que lo hagan. ¿Y es lo que quieren discutir? Está bien, porque a ellos no los conduce Cristina, a mí me conduce Cristina. Entonces, unidad, ustedes marcan la unidad como la unidad es con la unidad es con Massa. De que No estoy marcando así. La unidad es con Massa, la unidad es con Grabois, la unidad es con Cristina, la unidad es con Axel, la unidad es con todos aquellos que piensan que tenemos que generar un modelo económico que le devuelva la dignidad a los argentinos. Después se discutirán quiénes son los candidatos. Primero pongámonos de acuerdo. La conducción. Orgánicamente, el Partido Justicialista está conducido por Cristina Fernández de Kirchner. Hoy la herramienta electoral, esa es la herramienta electoral. Pero la conducción de un espacio puede no tenerla el titular del partido. Tendrá la conducción del espacio que se siente conducido por Cristina, que es la gran mayoría, y después el Frente Renovador estará ahí, y el espacio será conducido por Sergio Massa, y el de Kicillof por Kicillof, y digo, lo importante es ponerse de acuerdo en el proyecto que va a sacar a esta Argentina de este modelo extractivista y destructor de empleos que todos los días trae más pobreza a los argentinos. Claro, me planteas eso, pero cuando vos te metés en la interna, lo que se está discutiendo es quién tiene la última palabra para el armado de listas. No, eso lo decís vos, yo no digo que se está discutiendo eso. Yo sí tengo la información. Bueno, yo no la tengo. Bueno, la discusión, evidentemente... No me puedo hacer cargo porque no está bien, la tengo. Es verdad, como vos decís, yo no le presto atención al gobernador porque no soy de Buenos Aires, soy de Santa Fe. Esa es la discusión que se está dando. Que está bien, la Cámpora lo que plantea es la última palabra la tiene que tener Cristina. Pregunta si vos tuvieras que dar una opinión de si no es Cristina, ¿quién? Para ser candidato. Me parece que ahora estamos en otra discusión. Hoy no puedo pensar en otra cosa más que lo que va a suceder mañana, que es lo único que tenemos que evitar es que Cristina no sea tratada indignamente, que sea... que no haya fotos humillantes, que es lo que el gobierno y la justicia quiere, la mayoría, el fiscal Luciani. No hay ninguna mujer de mayor de 70 años que no esté en arresto domiciliario. Bueno, quieren con ella algo diferente. Ya vemos que hay una animosidad permanente de Luciani y el otro fiscal, que por suerte no me acuerdo ni el nombre porque no van a pasar a la historia. La verdad que me interesa saberlo. Son dos energúmenos pagos por Clarín que están permanentemente buscando la humillación de Cristina. Bueno, nosotros hoy estamos abocados a que mañana Cristina, si tiene que ir a notificarse a Comodoro Pi, vaya a notificarse y vuelva a la casa. Y que no se afecte y que no se vea vulnerada nada de su persona. Bien. Qué días intensos. Gracias, Florencia. Muchísimas gracias. Breve corte y ya estamos con Ricardo Quintela, otra voz del peronismo, que va a venir a darnos su posición sobre esto. Gracias por esperarnos. Seguimos aquí en Punto de Partida. Es una semana corta en lo laboral, pero bastante larga en lo que es la noticia, lo judicial y lo político. Siempre digo lo mismo, ¿no? Se entrecruzan. Si uno en este país lee un fallo judicial sin ver el costado político, o es parte interesada, o te estás olvidando de una parte clave. No hay fallo político, no hay fallo judicial que no tenga una consecuencia política. Y el fallo sobre Cristina Fernández tiene un montón de política. Si uno viviera en Suiza podría decir, no, la justicia y la política son caminos separados. Ok, está bien, pero estamos en Argentina. No leer eso en esa clave de entrecruzamiento es errar gran parte del análisis. Bueno, toda esa consecuencia política recae sobre un sector en particular, que es el peronismo. El gobierno, por su lado, está
mirando obviamente minuto a minuto, viendo qué rearma, qué modifica, qué escenario se puede dar dentro del peronismo en esta elección, en la del 2027, pero obviamente el peronismo dijo, ¿y ahora qué? Y es mucho más abarcativo que la Cámpora o el kirchnerismo. Por eso hablábamos hace un ratito con Florencia Cariñano, que es de la Cámpora, que es de Santa Fe, pero es camporista. Ustedes la escuchaban, era lo que dice Cristina, se acabó. Por eso, hasta cuando le preguntábamos, ¿militaste cómoda a Sergio Massa? Decía, ¿cómo no la voy a militar cómoda a Sergio Massa? Si Cristina ya zanjó su diferencia. Como diciendo, una vez que Cristina zanja, la diferencia se acabó. Hay otra parte de ese espacio peronista que dice, un momentito. Una cosa es lo que está pasando ahora, otra cosa es la macro. Esa discusión que por un lado la tiene en la provincia de Buenos Aires Kicillof y en otras partes del país la han tenido muchos dirigentes. Entre esas discusiones estaba la voz de Ricardo Quintela, que es gobernador de La Rioja y que como la noticia del peronismo se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, a la sede del PJ, a la sede Calle Mateu, era el momento propicio para tenerlo. Quintela, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bueno, a ver, ¿qué ven ustedes? Te doy un simple preámbulo. Hace unos días entrevistaba a Gustavo Sáenz antes del fallo y él medio que me chicaneaba por porteño y me decía, ¿por qué crees que el futuro tiene que ser Kicillof o Cristina? Salí un poquito del AMBA y empecé a mirar otro peronismo. ¿Qué ven ustedes? A ver. No, nosotros, yo coincido con lo que dice Gustavo. Necesitamos, digamos, tener una oferta electoral mucho más amplia para que el conjunto de la ciudadanía sepa que existen talentos, que existe experiencia, que existen condiciones de muchas compañeras y compañeros como para poder debatir y discutir, digamos, un proyecto de país, discutir un programa de gobierno y discutir fundamentalmente cuál es el camino que tenemos que transitar para alcanzar esos objetivos de un país, una patria libre, justa y soberana, como dice nuestra doctrina, pero por sobre todas las cosas, digamos, un país que dé oportunidades y posibilidades al conjunto del pueblo argentino. ¿Y el fallo de Cristina cambia qué? El fallo de Cristina, digamos, el peronismo se venía despertando. El fallo de Cristina aceleró, se despabiló, se puso de pie y empezó a marchar. Sí. Hoy el peronismo está activo, el peronismo está debatiendo, está discutiendo, se está reencontrando con viejos compañeras y compañeros que hace tiempo no nos veíamos. Por lo tanto, creo que esto, digamos, si bien es cierto, obviamente perjudica a una compañera en forma injusta, pero de todas maneras, digamos, eso favoreció, digamos, a que el peronismo se despertara y nos encontrábamos nuevamente. Eso es muy interesante, el planteo de el fallo judicial. No me quiero meter en lo estrictamente judicial porque siento que ya pasó una semana y ya está. Lo que se discutió. Entiendo que el peronismo seguirá discutiendo. Pero digo, más allá de eso, lo que vos planteás es, mirá que ese fallo tuvo una consecuencia que es distintos sectores peronistas que quizás hasta antes del fallo se puteaban más de lo que se encontraban, hoy cambiaron esa sintonía. Sí, que se cambió la sintonía, la última reunión del PJ, digamos, estuvo Moreno, estuvo Sergio Massa, estuvo Grabois, estuvimos varios compañeros ahí que hace tiempo no veíamos, no dialogábamos, ahora encontramos puntos en común para poder dialogar, encontrarnos y empezar a diseñar una propuesta que empatice con la sociedad, que la sociedad sienta que el peronismo tiene una propuesta de crecimiento, de recuperación de derechos que le han sido conculcados y que el peronismo, digamos, generalmente gobierna para la sociedad. Este gobierno que hoy está conducido por el presidente Milei no gobierna para la sociedad. No hay una sola política que haya beneficiado a ningún sector de la sociedad, salvo al círculo privilegiado de los especuladores financieros. Me pongo un financieros. votante de Milei y te digo... me nombraste a Sergio Massa. Sí. Y digo, veo esa foto y digo, ¿cuál es la renovación del peronismo si es Massa? No, la renovación del peronismo hay mucho, te lo dijo Gustavo Sanz. Hay muchos gobernadores que tienen mucha experiencia. Tenemos Gerardo Zamora, tenemos Gustavo Sanz, tenés un Gildo Infran, lo tenés a nosotros, tenés a Sergio Silioto, Gustavo Melella, mucha gente que tiene, compañeros que tienen experiencia en la administración pública, tienen experiencia, digamos, en aportar para el diseño de un proyecto de país donde contemple a todas las provincias argentinas, porque la mirada capitalina, sin hablar peyorativamente ni descalificar a los capitalinos. Sí. Por favor, que se entienda bien. No se entiende. Tiene una mirada muy centralista, digamos.
digamos, sin conocer el interior y sin tener una propuesta para el interior del país. Y lo que nosotros consideramos, digamos, que hay que tener una política federal que signifique básicamente el crecimiento armónico de las provincias argentinas. Okay. Hoy por hoy, digamos, hay un crecimiento desigual de lo que era el centro de la región centro del país con respecto al norte y con respecto al sur. Por lo tanto, nosotros sí creemos que tiene que haber una política distinta a la que se aplica ahora. Por ejemplo, en materia de servicios, te pongo un ejemplo, el tema de la energía es mucho más caro en Salta que en Capital Federal, cuando tendría que ser al revés, digamos, cuanto más lejos estés del centro más poblado y que tiene la mayor cantidad de servicios de la República Argentina, a la cual le aportamos todos los argentinos para que tengan lo que tienen hospitales públicos nacionales, subte, etcétera, etcétera, que la gozan únicamente los porteños y nosotros no la gozamos, pero necesitamos mínimamente que la mirada sea diferente en ese sentido para que podamos tener nosotros un crecimiento, no en términos similares, pero sí un crecimiento sostenido en nuestro país. Bueno, eso es lo que plantea en ese punto, por ejemplo, la discusión con el Garra, James Sturzenegger plantea esto, que se hagan cargo de las provincias. No, pero la calidad profesional del Garrahan no la tiene la provincia. Por eso. Actualmente nosotros tenemos 15 criaturas riojanas que están en el Garrahan. ¿En el Garrahan? Sí, 15 tenemos. Y eso, digamos, obviamente, lo que no puede en nuestras provincias, no por falta de capacidad, sino por falta de experiencia. Okay, está bien. Acá hay casos que aquí se ven por decenas, por cientos o por miles. Bien. Ahí hay un caso que se lo ve una sola vez. Entonces, la experiencia, la capacitación permanente, eso te genera una diferencia sustancial en cualquier servicio, ¿no? Mucho más en el servicio sanitario. Bien. Sí, Eugenio. Ahora, ¿no parece algo distinto de lo que plantean, si querés, la Cámpora u otras facciones del peronismo hoy? ¿Qué es lo que se va a discutir el día después, más allá de el federalismo? Digo, hay un modelo económico que tiene que ir por encima de las personas, porque recién también con Florencia discutíamos eso, si era la persona que representaba el modelo o un modelo por encima que no importaba quién eran los candidateables. Pero después también está a quién votan o a quién no podrían llegar a votar, según encuestas, las encuestas que las personas, los votantes, básicamente. Sí. No, yo creo que lo que tenemos que diseñar entre todos juntos es un proyecto de país, un modelo de país, un programa de gobierno, digamos, que la gente lo vea viable, que lo vea posible y que sienta que lo toca, digamos, que sienta que toca a cada uno de los ciudadanos en su problema que actualmente tiene. Este gobierno agravó todos los problemas, quitó derechos, avanzó sobre distintos sectores de la sociedad, sobre la niñez. Sobre bajó la inflación. Me voy a poner otra vez en votante. Sí, bueno, pero bajó la inflación. Pero ¿qué te sirve si el poder adquisitivo de tu salario también bajó, se congeló y está bajando considerablemente? A la medida que te sirve el salario para poder comer, para poder educar y para poder curar a tus hijos, perfecto, pero en estos momentos esto agravó. Lo único que hizo es el tema de la inflación. ¿Y a costa de qué? ¿Cuál es el costo, digamos, de esta inflación baja? Concreto en la y concreto, digamos, que vos tenés todos distintos sectores. Tenés el sector de los jubilados, que no hace falta que te lo diga cómo está, porque todos los miércoles se manifiestan acá y nosotros lo tenemos la experiencia ya, salvo que no se nos escuchan, digamos, cuando gritamos en silencio, digamos. Pero tener el tema de la niñez, digamos, que todos los comedores, sobre pretexto que había 1, 2, 10 comedores, digamos, que no estaban adecuadamente, digamos, registrados o prestando un servicio, directamente desapareció en todos los comedores. Ricardo, cuando Vos hablas del tema de la universidad, del congelamiento del salario, el despido de más de 80.000 empleados públicos, el cierre de fábricas. En nuestra provincia hemos perdido ya 700 puestos de trabajo, porque tenemos el polo textil, tenemos el polo textil más importante del país y de Sudamérica, y eso ha influenciado muchísimo el tema de la apertura indiscriminada de 700 trabajos privados se perdieron. Claro, se perdieron. ¿Por qué? Porque las empresas no pueden, no aguantan. Nosotros hemos llegado a firmar un convenio con ellos donde le quitan 1 hora por día de trabajo para poder mantener los puestos de trabajo. Ahora, cuando vos que te planteaba la discusión del plan económico, vos decís, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo con... Y lo que uno ve de afuera es,
se reúne el PJ, se ponen de acuerdo en un plan económico, Cristina Massa, Quintela, Sáenz, no sé. Ok, ¿y quién tiene la última palabra? Porque se nota de afuera que es una disputa de poder de quién manda, más allá del plan económico. No, en el caso yo no lo veo así, no lo veo así. Yo el plan económico, yo no te puedo hablar con propiedad estrictamente sobre el plan económico. Sí te puedo hablar de los grandes pasos que nosotros creemos que se tiene que dar. Primero, contemplar que quien endeudó al país fue este modelo que hoy está implementando el presidente Milei en forma muy acelerada, que son similares a la década del 90 y son similares a lo que estableció Macri. 47.000 millones de dólares pidió Macri prestado, cuando se había comprometido, dijo que nunca más iba a volver al Fondo Monetario. Te sumo a Florencia Cariñano de la Cámpora, que hace minutos acá dijo, y no podemos tener más un Martín Guzmán que avale con el préstamo que el Fondo Monetario le hizo a Macri. Yo te contesto como decía Perón, el enemigo no lo tenemos en el compañero, lo tenemos al frente. El enemigo está al frente, no está al lado. Podemos equivocarnos, podemos tener errores, podemos haber hecho malos cálculos, tal vez las condiciones de ese momento ameritaban, digamos, que se aprobara rápidamente un acuerdo con el fondo de una deuda que no habíamos contraído nosotros. Por lo tanto, buscaban formas para tratar de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Boca, vos lo estás diciendo, es bueno, tabula rasa entre nosotros para, si vamos a seguir tirándonos lo que hicimos mal en 2019 o 2023, no vamos a llegar a nada. Pero por supuesto que no vamos a llegar. Además, no se hicieron tan mal las cosas, ¿eh? Para mí, nosotros hemos crecido mucho, digamos, con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y todas las provincias han crecido mucho en materia de obras públicas, en materia de calidad prestacional de los distintos servicios, en el equipamiento de los servicios, tanto de los servicios de seguridad, educación, salud. Hemos crecido. Pero ahí hay una diferencia concreta. La Cámpora dice fue el gobierno de Alberto. Y vos acabas de decir bien concretamente el gobierno de Alberto y Cristina. Sí. Que eso es importante. Digo, si van a mirar para adelante, sí, hacerse cargo todo de... No, pero es que lo que pasa es que todo se naturaliza, que es el peor gobierno. En el caso particular nuestro, te puedo hablar también, no el nombre de Catamarca, te puedo hablar Catamarca, te puedo hablar por Santiago del Estero, te puedo hablar por Salta, porque nosotros lo hemos vivido, hemos visto, digamos, el crecimiento de nuestras provincias. En nuestra provincia se achicaron las asimetrías, no es lo suficiente, pero se achicaron bastante la asimetría. Se nos permitió construir viviendas. ¿Por qué crees que se perdió? Nos permitió construir hospitales, nos permitió construir escuelas, jardines de infantes, centros de primera infancia y todas esas cosas, rutas, pavimentos. ¿Por qué crees entonces que se perdió en 2023? No, se perdió porque hay un poder mediático muy fuerte y hay una estructura económica también financiera muy fuerte detrás de Milei. Milei es un instrumento, simplemente es un instrumento. No es un presidente que tenga autonomía ni es un presidente que tenga decisiones propias. No hay una sola política, claramente. Yo en mi provincia, por ejemplo, no pueden decir que llevaron un geniol. Por decirte, no hay ninguna política que se aplicó en beneficio de la sociedad, en ningún sector de la sociedad, salvo el que se menciona anteriormente. Pero vos lo que decís es Milei gana por los medios y por el financiamiento que tenía detrás. Gana porque hay un desgaste de la política en general. Bueno, hay un desgaste obvio, de frente de todos. No, y también del PRO, de los radicales. Bueno, todo, está bien, pero de Macri que se haga, de Macri que se haga cargo Macri. No te vas a hacer cargo de la derrota de Patricia Bullrich. Es de una estructura política que por algo se desgastó. Claro que se desgasta y se desgasta. El ejercicio del poder te desgasta. O algo mal se hizo como para que sí, termine la sociedad en un outsider. Claro que sí. Yo a Alberto lo critico por las decisiones que no tomó, que por las decisiones que tomó. Él cuando fue el tema de Vicentín, tendríamos que haber avanzado por una reforma constitucional donde modifique el sistema monárquico del sistema judicial. En mi provincia nosotros hemos modificado, hemos sancionado una nueva constitución que se puso en vigencia a partir de agosto del año pasado, y donde se estableció, entre otras cosas, la periodicidad de los jueces. Si los jueces van a durar 10 años su mandato. Bien. Es decir, de todas maneras, y van a tener la posibilidad, y a los jueces que las sentencias de los jueces son inapelables y no se pueden revisar las sentencias, en mi provincia no. Mi provincia se va a revisar, porque ellos te pueden revisar tus decretos,
tus instrumentos que vos tenés administrativos para poder ejecutar las diversas políticas, y producto de esa revisación de estos instrumentos, ellos te pueden privar de tu libertad, de mi libertad, y me pueden quitar el patrimonio mío. Pero a ellos vos no le podés tocar ganancia, no le podés investigar su patrimonio. Están de por vida, y hablan de la República. Cuando ellos son la monarquía, la cuestión más explícita de la monarquía. ¿Vos crees son que la si el justicia. peronismo vuelve tiene que ir a una reforma? Tiene que ir a una reforma judicial, claro que tiene que ir. Pero a una reforma judicial es muy abarcativo, queda en lo abstracto. Vos decís... No, una reforma judicial se tiene que reformar todo el sistema judicial. Básicamente la permanencia de los jueces. ¿A quiénes rinden cuenta los jueces? A un consejo de la magistratura que está amañado. No, siento que el peronismo ya está previendo esto de, miren que cuando nosotros volvamos las cosas se van a hacer. No va a ser lo que hizo el Frente de Todo, que quedó siempre en voy por Vicentín, después voy para atrás, digamos. Sí, Tengo esa sensación. Obviamente, seguramente tendremos errores. Hoy actualmente tenemos errores, tenemos equivocaciones. Hay cosas que no nos salen bien, hay cosas que nos salen mal. Hay otras cosas que no nos salen tan bien. Pero siempre nosotros estamos pensando en cómo aplicar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de nuestra gente. O con criterios de accesibilidad. Cuando el peronismo aplica subsidio a la energía, no es una demagogia, son criterios de accesibilidad, porque queremos que toda la sociedad accedan a servicios esenciales, como son los servicios públicos, el agua, la energía, el gas, el transporte. Si vos no tenés política, digamos, hay muchos sectores que no van a poder acceder. ¿Y cuáles son los sectores que no pueden acceder? Los sectores más vulnerables, más humildes. Okay. Te llevo más al plano de la economía. Ustedes tuvieron los chachos el año Sí. pasado, los rescataron, entiendo que en diciembre. Según estaba revisando algunos números, lo que es transferencias automáticas, la coparticipación sigue cayendo muchísimo, un 24%. Recaudación está un poco mejor porque creció en términos interanuales, aunque muy bajito. ¿Pueden volver a aplicarse los chachos si tienen de vuelta un agujero en esos términos de caja? ¿O qué están viendo para mejorar eso? Porque siguen dependiendo mucho de estas transferencias. Es una posibilidad, lo vamos a estudiar porque tenemos que otorgar un aumento ahora para el sector público. ¿Cuándo? En julio seguramente. Sector público en la provincia nuestra es fundamental. El sector público, digamos, es el que mueve la economía nuestra. Se mueve, hace girar. Si el sector público no cobra su salario, naturalmente, y no es como dice Sturzenegger, que dependemos un 90%, no es así. Lo que sí depende son ellos, porque ellos cobran. ¿Quiénes? Por algo que no han realizado, y el gobierno nacional. El gobierno nacional cobra porque las provincias les delegó las facultades para que ellos cobraran los impuestos. Entonces ellos cobran los impuestos y hacen con la plata nuestra lo que quieran. No, me quedo pensando que entonces es una alternativa concreta que vuelvan los chachos en el corto plazo. Es probable, pero no está todavía definido ni está evaluado tampoco. De los funcionarios de Milei, cuando vos los ves, si yo te los pusiera así como si fuera un reconocimiento facial y te pongo Caputo, Sturzenegger, Patricia Bullrich, Karina Milei, ¿cuál es el que vos decís, con este puedo hablar y este no me lo traigas porque es imposible? Y el más político es Guillermo Franco, que tiene más experiencia. Es casta. Él es casta. No lo digo en sentido entonces negativo. Entonces que se puede hablar, solo se puede hablar con el casta, digamos. Claro, pero lo digo por su experiencia. Porque él está del año 76 está. El año 76 está. ¿Sabe entonces cómo está? Claro, y últimamente la función del gobierno de la nación, nosotros lo vimos en Washington, representando a la Argentina al Banco Mundial. Por lo tanto, digamos, es el tipo, digamos, que tiene cintura política. Bien. El único que tiene cintura política. ¿Y el resto? No sé, no los conozco. ¿Nunca tuviste reunión con Caputo? No, nunca tuve reunión con Caputo. ¿En 2 años de gestión con el ministro de Economía no te recibió? No sé quién habrá recibido. No a sé. Jalil y a Jaldo prácticamente todos los días. Bueno, tal vez porque no tengo esa actitud, no me reciben a mí. No, tampoco pedí. A nosotros nos quitaron el punto de coparticipación que generalmente todas las provincias, todos los presidentes reconocieron y aceptaron y la cumplieron, incluido de la Rúa, incluido Macri, la compensación de ese punto, que sin ese punto la provincia, digamos, cae muchísimo. Pero no sería más, no sé si la palabra es inteligente, pero no sería más fácil hacer la gran Jaldo Jalil
ley bases y bueno, no te olvides de mí. No, Digo, yo no cuestiono, digamos, la decisión de ellos, pero yo no la tomo porque yo represento un pueblo ok. que luchó, digamos, por un federalismo, entregó a sus mejores hombres y mujeres, derramaron su sangre, fueron calificados como hay que matar a todo el gauchaje, a todos los bárbaros por Sí. Sarmiento. Sí. Y Cristina el otro día reivindicó al Chacho, Mm. que aún rendido, le clavaron la lanza, le cortaron la cabeza y la pusieron en una pica. Yo tengo en mi despacho la pica donde tenés la- clavaron y la pistola y el revólver del Chacho. Y Eso- cuando ves a los Menem adentro del gobierno, digo, ¿qué recuerdo tenés vos de Carlos Menem y qué ves ahora teniendo, no sé, a Carlos Martín y a Menem- Lule Menem ahí adentro? Carlos Menem fue el mejor gobernador que tuvo Bien. la provincia de Rioja y la Argentina como gobernador. Bien. Como presidente, él levantó 2 banderas, por lo cual todos nos entusiasmamos. Yo, por supuesto, era mucho más chico, eran 20 años menos, digamos, ¿no? Si no me equivoco. De 89 ahora, no más, 30 años menos. 30 años. O sea que él levantó 2 banderas fundamentales, la revolución productiva y el salariazo. Sí. No cumplió ninguna de las 2. Entró, digamos, todo este esquema que hoy se maneja acá, digamos, con caballo a la cabeza, y donde obviamente generó el tema, el tema de la paridad, el tema de la convertibilidad, y bueno, y así terminamos. ¿Y cuando ves a Lule Menem y a Martín Menem adentro del gobierno? No, por gusto, no me genera nada. Nada. No, porque con ellos no tengo, con Lule tenía relación porque era Sí. secretario de Eduardo. Ajá. Con Martín no tuve casi relación porque él siempre vivía acá, nunca vivió en La Rioja. ¿Él vive acá? Claro. Él ¿No tiene renta. domicilio fiscal en La Rioja? No. ¿Ni siquiera? Cambió en el año 2021 cambió de domicilio para La Rioja. Se lo mandó ya para ser candidato a gobernador, digamos. No sé si va a ser, no creo que se arriesgue. Todo parece encaminado que quiere enfrentarte a vos en el 2027. No, a mí no me puede enfrentar, yo no tengo reelección. Claro, bueno, perdón. Bueno, el candidato. ¿Ya tenés uno pensado? No. Hay compañeras y Bien. compañeros. Bien. Hay compañeras, muchas compañeras que son muy fuertes, que tienen las condiciones que se requieren para ejercer la primera magistratura Así en que mi tiene provincia. domicilio acá, Martín. Mirá vos. No sabía. Martín vive acá toda su vida, no vivió en La Rioja. Y Eduardo iba a La Rioja, Eduardo con Adrián iban a La Rioja algunos fines de semana. Eso fue la vida de ellos siempre. Ricardo, gracias, ¿eh? No, al gracias, contrario, te Gracias por agradezco haber a vos. venido. Bien, ¿qué nos queda? ¿Nos queda algo, Fío? ¿O nos podemos No ir queda yendo? nada. ¿Nos vamos yendo? Qué intenso que fue hoy. Bueno, Euge, nos vemos el martes que viene martes que a viene. las 8. A las 8. Ahí está. Martes que viene, entonces nos reencontramos. Veremos con qué país. Mañana va a ser un día importante. Veremos las consecuencias políticas de todo lo que está pasando. Gracias por estar del otro lado y nos reencontramos el martes que viene. Chau.